Bendiciones y bienvenidos a este taller de predicaciones positivas. Mi nombre es Alejandro López y soy el pastor principal del ministerio El Encuentro con Dios. Junto a mi esposa Mayra, fundadora del ministerio, hemos pastoreado por más de 25 años y ambos somos graduados de la Universidad Teológica de las Asambleas de Dios. Como una iglesia plantadora de iglesias, ya que hemos plantado iglesias en Holanda, en Europa, en Norteamérica y en Latinoamérica, nos vimos con la gran tarea, el desafío de preparar a los obreros que habrían de pastorear las diferentes iglesias. Es por eso que hemos decidido querer poner esta herramienta en todos los obreros del cuerpo y de la iglesia de Jesucristo que sienten este llamado para plantar iglesias también. Así que les invitamos a que semana tras semana disfruten de este curso que estaremos compartiendo por diferentes medios para que la iglesia de Cristo siga creciendo. Bendiciones y muchas gracias. La predicación siempre ha coincidido con los diferentes avivamientos que hemos tenido en toda la historia de la iglesia cristiana. La iglesia no siempre ha tenido momentos de mucho desarrollo y crecimiento, también ha tenido momentos difíciles y sombríos. El avivamiento del año 30 después de nuestro Señor Jesucristo, el descenso del Espíritu Santo, fueron momentos divinos. Pero también tenemos que reconocer que hubieron tiempos de persecución y sobre todo el tiempo cuando la iglesia se volvió la iglesia del Estado. Pareció más bien su tiempo más difícil, en donde se contaminó y en donde perdió muchos de los principios que hacen de la iglesia de Jesucristo la empresa divina para la salvación del hombre. Entre todos los elementos que en la historia hemos visto para producir diferentes avivamientos en diferentes épocas y en diferentes lugares geográficos, tenemos que atribuir no a un solo elemento, sino a muchos elementos. De seguro que la oración, la búsqueda, junto con el descenso, el derramamiento y el reenfoque en el bautismo del Espíritu Santo y la activación de los dones espirituales como lo fue o caracterizó el avivamiento en Azusa, en la calle de Azusa. Pero también tenemos que reconocer que hubieron elementos importantes como la adoración, como lo sucedió a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, tanto en Latinoamérica como en todas partes del mundo. En todas las épocas que ha habido un gran avivamiento, la predicación siempre ha sido un factor preponderante. Predicadores como Jonathan Edwards, como Charles Finney, como John Wesley, como Charles Spurgeon, de seguro que la predicación fue una herramienta que ellos usaron y que Dios utilizó a través de ellos para la expansión de su reino. Pero de todas las formas o estructuras de predicaciones, tenemos que reconocer que la predicación expositiva es la mejor de todas ellas. En el llamado de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro, después de haberle negado 3 veces y después de haber regresado, haber vuelto a su antigua función u oficio, el Señor en el capítulo 21 del libro de Juan le dice: apacienta mis corderos. Y en el versículo 16 dice: pastorea mis ovejas. 2 palabras importantes que muestran la importancia de la predicación. La palabra apacentar, del griego, la idea fundamental es alimenta mis ovejas. Mientras que la palabra pastorear tiene que ver con cuidar, proteger, dirigir o gobernar la iglesia. Como podemos ver, la predicación de la palabra del Señor a su pueblo es fundamental. Los otros servicios o ministerios de la iglesia, como aparece en el libro de los Hechos capítulo 6, cobran un papel secundario. La predicación, el enfoque de la palabra de Dios, el preparar obreros, como escribe el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, diciendo: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra de Dios es indispensable en todo despertamiento, avivamiento o en la extensión del reino de los cielos. Permítanme compartir con ustedes acerca de la predicación expositiva como el elemento fundamental o la mejor
de todas las formas de exponer la palabra de Dios, 5 elementos que diferencian o caracterizan a la predicación expositiva. La primera de todas ellas es que expone detalladamente, exposición detallada. La palabra exponer quiere decir explicar. No se trata de explicar versículo por versículo, lo cual sería una homilía, pero lo que trata de hacer es identificar las palabras y las frases claves y poderlas explicar poniéndola a la luz de todos sus oyentes. El segundo elemento de la predicación expositiva es la aplicación. Decía Charles Spurgeon que cuando comienza la aplicación, entonces es cuando comienza el mensaje. Nuestro Señor Jesucristo dijo que una enseñanza realmente era efectiva a partir de la práctica. Después de su sermón del monte, dijo: compararé a aquel que me escucha y pone por obra a aquel que edificó su casa sobre la roca. Y hizo una comparación con aquel que escucha, pero que no pone en práctica. Así que una de las características fundamentales de la predicación expositiva es su aplicación, llevando al pueblo, a los oyentes, a saber la forma de cómo poner en práctica lo que acaban de aprender. La tercera característica de la predicación expositiva es que todos sus puntos nacen del texto que hemos escogido. Se cree que cada texto tiene una idea central y que los versos alrededor de él sirven para fundamentarlo o ilustrarlo. Punto número 4. Cuarta característica es que toma como base 3 versículos o más. Algunos expertos en la homilética no se ponen del todo de acuerdo, pero se cree que cuando se toma un verso o un mensaje temático, está basado en diferentes versos alrededor de la Biblia, y que un mensaje de característica textual o de forma textual o de estructura textual toma como base 1 o 2 versículos. Pero para que sea una predicación expositiva, se considera que debe de tomarse 3 versículos como mínimo o más. Finalmente, y quizás el corazón de la predicación expositiva se basa en la proposición o verdad central. La proposición es la idea céntrica del mensaje alrededor del cual se forma todo el mensaje expositivo. Agradezco a todos ustedes por nuestra primera lección y espero verle la próxima semana. Muchas gracias, que Dios les bendiga.